Pues mira, yo me llamo María Josefa Gloria Martín García. Nací en 1936, el 14 de marzo, de manera que pronto voy a cumplir 84 años. La gastronomía es muy bonita en el Quijote porque resulta que tú me preguntabas el otro día si lo que se hacía, los platos que salían en el Quijote, las recetas que salían en el Quijote, estas recetas, ahí lo te describe los platos, ¿verdad? Que sí se seguían haciendo ahora. Todo lo que sale en el Quijote lo conservamos, todo. Hoy está muy deteriorado eso. Dice en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero, que esa es otra, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿Qué comía este hombre? Ya en la primera página y en el primer párrafo aparece la gastronomía y dice: una olla de algo más vaca que carnero, porque la vaca era más barata que el carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino por añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Es decir, ya desde la primera parte, desde el primer párrafo del Quijote, aparece qué comía aquel hidalgo. Y ese es el menú que ahora te dan en la Mancha. Una olla de algo más de vaca que carnero, porque se sabía exactamente qué cantidad de dinero y de reales costaba la vaca y el carnero, y la vaca era más barata, por eso se ponía más vaca que carnero. ¿A que hace referencia de algo más de vaca de carnero? Pues sí, seguramente le ponían algo de vaca, algo de carnero, le ponían también verduras, le ponían patatas, le ponían, en fin, berzas, que también se le echan hoy día a las ollas podridas, y eso se sigue conservando hasta ahora. Una olla, vamos a ver, esto no llegaba a ser la olla podrida, porque la olla podrida que aparece en las bodas de Camacho, la olla podrida es la que se conserva hoy día. Nosotros tenemos ese plato, olla podrida, que hay olla podrida de Burgos, olla podrida de muchísimas localidades, y es lo que nuestra olla podrida es el cocido extremeño, y el cocido andaluz es una olla podrida. ¿En qué consiste? Pues en echar, tú cuando haces el cocido, ¿qué has hecho? Has puesto en remojo los garbanzos o las alubias, porque la olla podrida se hace también con alubias. Y entonces, en eso, cuando ya está esto puesta en remojo y ya están tiernas, se ponen a cocer, y ahí le echas vaca, y ahí le echas gallina, y ahí le echas hueso de jamón, y ahí todo. Eso es una olla podrida. El significado de la olla podrida tiene muchos, porque se decía olla podrida, que viene de la palabra olla poderida, es decir, de los poderosos. Olla de los poderosos, porque los pobres no podían acceder de ninguna de las maneras a una olla podrida. Salpicón las más noches. Dice, ¿qué era el salpicón? Pues el salpicón era eso que ha sobrado de la olla, que no se ha comido, pero se ha comido el caldo, se han comido las verduras y se ha comido algo de carne en aquel tiempo, Es lo que nosotros ahora llamamos el cocido de los 3 vuelcos. La sopa, los garbanzos y la carne, que se llama el cocido de los 3 vuelcos. Pues entonces lo que sobraba de carne se picaba muy bien picado, y se le echaba cebolla también picada, y se le echaba así alguna otra cosa. Eso era el salpicón. Nosotros hoy día tenemos el salpicón de marisco. Todo el mundo sabe lo que es el salpicón de marisco. Pues tú ese de salpicón de marisco lo llevas al salpicón de carne y es lo mismo. Unas cosas así, cortaditas y ya está. La cocina, digo, es satisfactoria, es creativa, y lleva poco tiempo si se quiere. No hay que complicarse mucho la existencia, pero es conveniente hacer las cosas en casa, pues son más sanas, son más todo. Incluso la repostería industrial tiene una cantidad de cosas nocivas.
Guisar y hacer cualquier cosa que se haga manual, eso es una maravilla. Me divierte. Y eso es lo que tiene que hacer la gente, que todo lo que haga le divierta. ¿Eh? Porque yo no conozco la palabra aburrimiento. La ignoro totalmente. Nunca me he aburrido. Yo no me he aburrido jamás. Es el mensaje principal. No estéis aburridos nunca, que hay muchas maneras de entretenerse.